Hola doctora, hola compañeros, mi grupo integrado por Alison Chiscued, Andrea Chamorro y Lisbeth Caguano, vamos a presentarles lo que son aminoglucósidos. Este tipo de antimicrobianos son potencialmente tóxicos, dado que tienen un margen terapéutico bastante estrecho. Sin embargo, los seguimos considerando la piedra angular de la terapia combinada, dado a que tienen una eficaz actividad bactericida. Es bastante rápida, es dosis dependiente, poco influenciada por el tamaño del inocuo bacteriano y su limitada tendencia a desarrollar de resistencia. En cuanto a su estructura química, debemos mencionar que tienen un núcleo de hexosa o aminociclitol. Esta va a estarse uniendo mediante enlaces glucosídicos a dos o más aminoazúcares, y dependiendo del número vamos a estar considerando qué tipo de antimicrobiano referente a este grupo es. En su mecanismo de acción, estos van a crear una inhibición irreversible de síntesis proteica. Se van a estar ligando a los receptores 16S de RNA de la subunidad 30S del ribosoma, y de esta manera actuarán de tres distintas formas, interfiriendo con el complejo de iniciación de la formación del péptido, induciendo la lectura errónea del código de la plantilla del RNA mensajero y causando ruptura de polisomas, transformándolos en monosomas no funcionales. En cuanto a su resistencia, sabemos que tienen una impermeabilidad de la membrana dada por una falla en la penetración de los aminoglucósidos a través de las porinas, a causa de una falla del transporte activo o cambios de las proteínas. Este tipo puede ser cromosomal o controlado por los plásmidos. Además, podemos considerar la baja afinidad del aminoglucósido por el ribosoma bacteriano, y esta se da por una alteración en el receptor de la estructura de la subunidad 30S. También tenemos la inactivación del aminoglucósido por enzimas producidas por las bacterias. Debemos tener en cuenta que esta síntesis de enzimas es consecutiva y no tendrá nada que ver dada la presencia o no la presencia de este aminoglucósido. En cuanto a su espectro de acción, van a ser bastante activos sobre gram negativos, incluyendo además las enterobacterias como Escherichia coli y Klebsiella spp. Con respecto a gram positivos, debemos tener en cuenta que solo van a estar actuando sobre Staphylococcus, sin embargo no actuarán contra Staphylococcus meticilino resistente. Si queremos que este tipo de antimicrobianos actúen sobre enterococos, debemos combinarlos con betalactámicos. En cuanto a su farmacocinética, los aminoglucósidos son policationicamente polares, muy poco por el trabajo gastrointestinal. Con excepción de la streptomicina, existe una baja unión a la albúmina plasmática. Las concentraciones en secreciones respiratorias y de tejidos son bajas. En líquidos cefalorraquídeo, las concentraciones que alcanzan son bajas, de tal manera que no son útiles para el tratamiento de meningitis pasión negativa. La administración de aminoglucósidos al final del envase puede producir acumulación del plasma y en el líquido amniótico. Los aminoglucósidos eliminan su totalidad por filtración glomerular. Por lo tanto, es indispensable reducir la dosis de mantenimiento de estos fármacos en pacientes que tengan un deterioro de la funcional debido a la incidencia de ototoxicidad y nefrotoxicidad. Monitor los niveles. El realizar un monitoreo de los niveles séricos de los aminoácidos es la toxicidad que suele presentarse con niveles elevados. En los casos en los cuales se debe considerar un monitoreo sérico, pero no en forma rutinaria, son pacientes jóvenes con buena función renal, con posibilidad de infección de gram negativos, pacientes ancianos con función renal estable, con posible infección de gram negativo, pacientes tricos, pero no neonatos, quienes no tienen fibrosis quística. No requieren monitoreo los pacientes que presentan infecciones bajas del tracto urinario, necesidad de terapia menor a 3 días. La farmacopatía. Ototoxicidad. Estos son capaces de producir disfunción vestibular y auditiva. La toxicidad coclear ocurre en menos del 5% de los casos, mientras que la toxicidad vestibular ocurre en menos del 1% de los casos. Así, los efectos vestibulares predominantes ocurren con streptomicina y lentamicina, mientras que los que afectan a la función auditiva se ocurren con la amicacina, canamicina y homicina. La toxicidad a menudo es irreversible y depende mucho del número de células que se encuentren o afectadas. En la nefrotoxicidad ocurre habitualmente entre 5 y el 25% de los pacientes que reciben un aminoglucósido durante varios días.
La toxicidad se correlaciona con la cantidad total de fármaco administrado. Existe variación de los potenciales nefrotóxicos. Por lo tanto, la neomicina será la más altamente nefrotóxica, mientras que la streptomicina es la menos nefrotóxica. El bloqueo neuromuscular ocurre en pacientes con poca frecuencia y consiste en un bloqueo neuromuscular y con parálisis flácida progresiva que determina en paro respiratorio. Otros efectos de los aminoglucósidos que se presentan a menudo es la disfunción del nervio óptico, neuritis periférica y algunas reacciones de tipo de hipersensibilidad. A continuación vamos a hablar de los caracteres aminoglucósidos. Uno de los aminoglucósidos es la streptomicina. La streptomicina es una terapia antituberculosa en combinaciones con otras drogas. Sin embargo, este uso ha sido quitado del mercado debido al aparecimiento de nuevos fármacos como es la rifampicina y el etambutol. También ha sido usada frecuentemente en el tratamiento de endocarditis en combinación con penicilina. Va a presentar algunos efectos adversos o colaterales, entre ellos encontramos ototoxicidad, predominantemente vestibular, más probable aparecen ancianos. También presenta vértigo, náuseas, parestesias, tinnitus y pérdida de las frecuencias altas y en ocasiones la nefropatía. Otro medicamento es la neomicina, que solamente se va a utilizar por vía oral o vía tópica. Está debido a la severidad que presenta esta. Se emplea para el tratamiento de encefalopatía hepática por vía oral administrada para suprimir la flora fecal. La neomicina junto con el metronidazol suele ser usada en forma profiláctica en cirugía colateral. Tópicamente se ha utilizado también para otitis externa, pero está contraindicado si hay perforación timpánica. Va a presentar igual efectos colaterales como es causar daño del octavo par craneal y nefrotoxicidad. En cuanto a las dosis, se utiliza 1 gramo cada 6 horas en adultos, mientras que en los niños es de 50 a 100 miligramos por kilogramo al día, dividida en 3 o 4 dosis. Otro fármaco es la gentamicina, que se va a utilizar para el tratamiento terapéutico en el caso de infecciones severas, en el tratamiento en infecciones en el tracto urinario, en neumonía, otros bacilos gram negativos que van a ser sensibles a la gentamicina. Va a presentar efectos colaterales como es la ototoxicidad, generalmente va a ser vestibular y va a ser reversible al suspender la gentamicina. Gentamicina junto con la amicacina, la canamicina, netilmicina aumenta la nefrotoxicidad y su dosis va a ser 3 a 5 miligramos por día, que puede ser suministrada por vía intramuscular o intravenosa en 1 o 2 dosis. La furamicina usar en infecciones gram negativos. Es 2 veces más activa que la gentamicina en infecciones por pseudomonas y tiene mayor efecto que la gentamicina para el tratamiento de Klebsiella. Su dosis a utilizar es de 3 a 5 miligramos por día y intramuscular o intravenosa en otros 2. La mitina es el agente preferido para el tratamiento de infecciones nosocomiales graves. Es una droga que causa asfixiaculosis y también AVI. Va a presentar igual efectos colaterales similares a la gentamicina, excepto que el daño auditivo va a ser más común que el vestibular y su dosis va a ser de 15 miligramos por día intramuscular o intravenosa en 1 dosis. La metilmicina, tratamiento de infecciones graves por bacterias sensibles y bacilos negativos, va a ser en sepsis respiratorias o en el urinario. Los efectos colaterales van a presentar nefrotoxicidad, falea, malestar, trastornos de taquicardia y desorientación. La dosis es de 6 miligramos por día intramuscular o intravenosa en 1 o 2 dosis. La base de aminociclol relacionado con leucócitos. Se utiliza en el tratamiento de la gonorrea no complicada debido a las cepas producidas por Serratia. Los escolares van a ser alérgico, fiebre medicamentosa o anafilaxis. Se va a administrar 1 sola dosis por vía intramuscular.